16 al versículo 23, Colosenses 2 del 16 al 23. El tema es religiones, costumbres y entre paréntesis, y entre el signo de pregunta, ¿Cristo es todo? Porque esto es lo que Pablo trata en este pasaje, las religiones, la costumbre, y esto nos lleva a ¿Cristo es todo? Por tanto, nadie los juzgue en comida, en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva, días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es Cristo. Nadie los prive de su premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciendo de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Abraham, Dios te bendiga. Pues se han muerto en Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque si viven en el mundo se someten a preceptos tales como no manejes, no gustes, no toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Esta es la única e inerrante palabra de Dios. Vayamos al Señor en oración. Señor, gracias te damos por este día. Te pedimos que tú seas bendiciendo y aplicando tu palabra con poder. Señor, salva a quien tengas que salvar. Señor, condena a quien tengas que condenar. Y en el nombre del Señor Jesucristo te pedimos, Señor, muévete con poder. Habla con tu espíritu, Señor. Toca los corazones que debes de tocar, que tú quieres tocar, Señor. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y por favor, salva personas, Señor. Salva más. Bueno, como bien lo decíamos, esta carta lo que se enfoca, lo que Pablo quiso darte a entender cuando él escribió esta carta fue decirte que que Jesucristo era el todo, que no había nadie por encima de Jesucristo. Entonces, aquí donde Pablo va a tocar este tema es su manera de exaltar a Cristo como suficiente. En el tiempo de los colosenses había maestros que decían, sí, Cristo es bueno, Cristo es muy lindo, es más, Cristo es lo mejor, es lo más indispensable para tu vida, pero tú necesitas algo más, necesitas reglas, necesitas visiones, necesitas experiencias, necesitas algo más. O sea, Cristo no es suficiente en tu vida, porque mira, cuando nosotros buscamos la manifestación del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, no estamos buscando el poder del Espíritu Santo ni la manifestación porque creamos que nos hace falta, sino porque ya estamos completos en Cristo y queremos más, como les ponía la semana pasada el ejemplo de una copa rebosando. O sea, ya estamos llenos y uno quiere más, pero no porque nos haga falta algo más. Pero esta gente sí decía que tú necesitas una manifestación extra porque no es suficiente con el sacrificio de Jesucristo. Entonces Pablo responde, si tú tienes a Cristo lo tienes todo, no se sometan a regulaciones humanas que parecen sabias pero no tienen poder alguno para frenar los deseos de la carne. Entonces vivimos en un tiempo igual. El legalismo no ha muerto, simplemente se cambió de ropa. O sea, hoy en día ya no es, no comas bueno, no, ese es otro tema que ahorita lo vamos a ver. Pero hoy en día ya ni siquiera es, no celebren el día de luna nueva. Ahora hay gente que inventa que tú no puedes celebrar tales días. Y la pregunta es, ¿eso dónde está en la Biblia? Ahora, hay personas que dicen que tú tienes que ir vestido de cierta manera a la iglesia. Y ciertamente sí, uno se tiene que vestir, pues, educadamente. Pues vas a un lugar de culto, no vas a adorar a Dios, no vas a que te vean las piernas, ni vas a enseñar el cuerpo, ni voy a andar ahí enseñando mis músculos, voy a adorar a Dios. Pero ya de eso a decir que tengo que ir exactamente vestido de tal manera, o que tengo que ir abierto de tal manera, o que tengo que ser, eso ya no tiene ninguna validez, porque porque eso no tiene cabida, porque eso ni siquiera está en la escritura. Y así hay un buen de cosas que sin darnos cuenta nosotros los empezamos a inventar y empezamos a decir que si el cristiano no es de esta manera, no es cristiano. Y es que no podemos nosotros hacer ese tipo de cosas, de verdad. Nosotros, ten mucho cuidado cuando tú vayas a dar un consejo, una palabra, y asegúrate que lo que tú vas a decir está en la Biblia. Es que lo dijo tal predicador, pero ¿es está en la Biblia? Nada más, acuérdate de esa parte. Porque si no, tú ya estás cometiendo el mismo error estamos cometiendo el mismo error de los colosenses. Estamos empezando a inventar cosas que la Biblia
nunca dijo, nunca dice. Hace mucho tiempo me acuerdo que había una persona, había un grupo, una denominación cristiana llamada, lo existe todavía, los metodistas. Entonces los metodistas tenían una costumbre, aclaro, que ellos se paraban a las 3 de la mañana a orar siempre, siempre. El día de un metodista empezaba a las 3 de la mañana. Esa era su costumbre. Pero ellos en la vida, creas que iban por su iglesia, ¿y ya oraste a las 3 de la mañana? No, jamás. De hecho, había mucha gente que ni se enteró. Esto que te estoy contando, mucha gente ni siquiera lo hubiera sabido si una vez no hubiera salido en una plática. Pero salió. Pero resulta que yo sí conocí a una persona que sí te veía de menos, que era de esa misma denominación metodista, pero sí te veía de menos y te trataba de menos y se burlaba de ti porque no orabas a las 3 de la mañana. Pero la pregunta es, ¿dónde estaba eso en la Biblia? Y así nos podemos ir, de verdad. Hay una infinidad de cosas que el tiempo no las da para estarlas checando hoy, pero hermanos, son una infinidad de verdad de cosas que Pablo dice, que en serio que vivíamos, y hermanas, porque también yo sé que hay señoritas que nos ven, hermanos y hermanas, yo también, yo de verdad entiendo que pues uno en su manera de pensar, o en la doctrina que tal vez alguna vez creció, pues dice, no, pues yo creo que así tiene que ser, y hasta como que me molesta si el otro no lo hace, pero es que yo no tengo el derecho de clavarle eso a nadie. Por ejemplo, una convicción mía, y eso es mío, una costumbre mía, es que a mí siempre me gustó el traje, ¿no? Y entonces yo cuando puedo y cuando hay que vestir de traje, adelante. Pero yo no voy a andar viendo exactamente, algunos que desfanatizan. O sea, yo no voy a andar criticando a alguien que no tiene traje, ¿sí? Y tampoco voy a decir, no, pues no tiene traje, ¿cómo se atreve a proclamar la palabra? Y hay gente que hace eso. ¿De verdad? ¿Cómo se atreven a venir con traje a la iglesia? Si vean, ese es el templo de Dios. Y así, ¿no? Porque seguramente tú lo has escuchado. O ven a una señorita que viene con su falda normal. ¿Cómo es posible que se atreve? O ven que viene con el pelo pintado y esta hija del diablo. Bueno, pero ahora la pregunta es, ¿dónde dice eso? Es que ahí dice, y da la casualidad que la persona que te está criticando es una persona que también usa Facebook, también usa Instagram. Y yo te pregunto, ¿Instagram es del cielo? ¿Facebook es del cielo? Pues no. No son cosas que son del cielo. Discúlpame, pero el celular que tú estás usando, Samsung no es cristiano, ¿eh? O sea, ni Alcatel, ni LG, ¿eh? Esta computadora Lenovo, no creas que Lenovo es ¿cómo se dice? Que Lenovo es cristiano, ¿eh? O sea, si a esas vamos, por ejemplo, fíjate la ropa. ¿Quién te dice que la ropa que estás usando es la hizo un cristiano? ¿Quién te dijo que tu sastre es cristiano? ¿Quién te dijo que las cobijas con las que te tapas, no, día y noche cada vez que te vas a dormir, quién te dijo que esas cobijas las hizo un cristiano? Las pudo haber hecho un brujo. Entonces, esa parte religiosa no nos queda. Por eso te lo vuelvo a repetir, la lista es interminable, pero yo te estoy dando las más clásicas y te estoy contando las experiencias. Por ejemplo, otra experiencia que yo recuerdo es que había alguien que decía, no, pues es que lo que pasa es que, decía, yo no puedo orar en el baño. Yo, ¿cómo? No puedo orar en el baño. ¿Por qué? Porque ¿cómo? Si estoy en la palabra de Dios. Jesús enseñó, cuando Jesús cura a un ciego, Jesús literal escupió, saliva, ¿cómo se podría decir? Desecho sobre la tierra, y ese desecho lo agarró con sus manos, fíjate, son sus manos, y se lo puso al ciego, a Bartimeo, y Bartimeo sanó. Entonces él mismo enseñaba que lo que viene del cuerpo, lo de adentro, es lo que contamina. Y esas sí eran manos santas, exactamente. Es lo que contamina, lo de adentro. Entonces imagínate, si vamos a... Es lo que te digo, es un mundo de que si nos vamos a ir a esos extremos, pues créeme que a nadie le queda, porque imagínate, pues nosotros vivimos en contaminación, vivimos en un cuerpo que se descompone, vivimos en un cuerpo con puros, y son necesarios estos puros porque si no se puede infectar el cuerpo y tiene que de alguna manera salir por el sudor, por eso, o sea que realmente si nos queremos plantear en ese camino de la religiosidad y del fanatismo, como nos decía nuestra hermana, pues no, la verdad es que nunca vamos a salir de ahí, la verdad. Es un fanatismo tremendo que no tiene cabida, la verdad.
Y por lo tanto, esto también nos lleva a que, fíjate, en primera, esto es muy malo, pero esto es todavía peor porque tú no solamente empiezan a tomar estas actitudes religiosas, sino que empiezan a tomar unas actitudes en las que la propia gente no solamente se vuelve religiosa, sino que se empieza a alejar de Dios, se empieza a alejar de Cristo, empieza a ya no querer nada con Cristo, porque para ellos no es suficiente lo que Cristo hizo en la cruz. Porque mira, toda esa gente que te dice no hagas esto, no hagas aquello, y esas prohibiciones no están en la Biblia, pero es porque para esa gente no es suficiente Cristo, de verdad. Yo sé que hay mucha gente que se ofende por esto, pero es la verdad. O sea, esa gente que pone el grito en el cielo por unos pelos, por un cabello pintado, por unas uñas, por esto, es porque no es suficiente Cristo para ellos. No, ¿cómo? Si es mi Salvador, no es cierto. Porque si es tu Salvador, entonces no andas de metiche en la vida de los demás. Y pues si algo quieres hacer, oye, pues hermano, mira, yo te exhorto, pero está bien, hermano, o sea, pero lo exhortas en base a la Biblia. Pero pues si yo no tengo nada que decirle a la Biblia, como les decía, lo del traje, ¿qué le puedo? Yo como le voy a decir a alguien, es que ¿por qué no te vistes de traje? Pues eso, ¿qué dice? ¿O dónde dice? Pero es la verdad. O sea, lo peor, en primera es horrible y es fastidioso que te pongas en ese plan de, no, ¿sabes qué? La verdad es que, exactamente, gente metiche. Muy bien, like. En primera es horrible que ese tipo de gente, ¿no? Que te pone prohibiciones que no están en la Biblia, lógico. Yo no estoy diciendo que aquí cada quien hacer lo que quiera, no, porque sabemos que en la Biblia hay cosas que sí prohíbe, y esas son las únicas que nosotros sí tenemos, sí podemos hacer, y con todo el amor del mundo exhortar a la persona. Pero hay cosas que no están ahí en la Biblia y nosotros inventamos, las denominaciones las han inventado y se quieren imponer. Pero en primera eso es fastidioso, en segunda eso demuestra que para ti Cristo no es suficiente, para esa gente Cristo no es suficiente, para la gente que quiere imponer cosas nuevas o que quiere imponer cosas que no están en la Biblia, Cristo no es suficiente. Gracias, sí, así dije metiche, pero sí, la verdad es gente metiche. Y la tercera cosa peor es que esto da pie a las falsas doctrinas y a todas las sectas que hay en el mundo. Mira, la única razón por la que nosotros no somos contados como una secta, los cristianos, es porque nosotros entendemos que Jesucristo es todo. No porque nosotros sí cantamos y los testigos no cantan, o nosotros oramos la Biblia, oramos y los católicos no oran, porque claro que oran, claro que cantan. Pero entonces si alguien te dijera cuál es la diferencia entre el cristiano y todas las demás religiones, la gran diferencia es que el cristiano entiende que Jesucristo es todo. Los demás no lo entienden. Porque tal vez sí tienen a un Cristo crucificado ahí, pero dicen, sí, pero aparte te tienes que bautizar, y aparte de eso tienes que hacer el sacramento, y aparte tienes que hacer la primera comunión, y aparte tienes que comulgar. Tú vas a la iglesia porque amas a Dios, no porque si no voy me voy al infierno. Y sin embargo, esa gente lo hace porque entienden, ellos en su doctrina de los no cristianos entienden que Cristo no es suficiente, entonces por eso tengo que hacer obras extras. Cristo no es suficiente, y de ahí salieron los testigos de Jehová, los sabáticos, los católicos, porque todos ellos sin falta entienden que Cristo no es suficiente. Por ejemplo, los sabáticos entienden y dicen que yo no puedo comer puerco, cuando la Biblia nos enseña que yo puedo comer lo que quiera. ¿Por qué? Porque lo que contamina es lo que está dentro, no lo que está afuera. Por eso cuando Dios agarra y le trae ¿cómo se dice? Cuando Dios agarra y le trae la sábana con animales a Pedro, en Hechos, le dice, come lo que quieras. Y le dice, no, Señor, pero pues es que eso está en la ley, que no lo hacías. Sí, pero recordemos que eso solamente la ley fue mientras llegaba el Mesías. El Mesías ya llegó. Entonces esa gente, aparte de que vive en el pasado, vive en algo que ya no tiene ningún sentido, porque están siguiendo un ritualismo que ya no se puede seguir, porque el Estado de Israel ya no está, el templo no está, el sumo sacerdote no está. Tú puedes ir a Israel y no hay ni sacrificios ni nada porque no hay Estado de Israel. Esa es la gran razón de que no tiene sentido judaizar nada, ni querer vivir en el tiempo antiguo, porque no tiene sentido, porque no está el Estado de Israel. Pero ellos dicen que yo no puedo comer puerco. Y si tú lo comes estás pecando, según esta doctrina. Ellos dicen que el sábado es el día que te puedes reunir. El domingo, no, cuidado y te reúnas el domingo. El domingo no te puedes es el sábado. Y la Biblia dice que el día de reposo no se hizo
para que el hombre, el día de reposo se hizo para el hombre. O sea, el hombre no fue hecho para el día de reposo. Jericó fue tomada en un día de reposo. ¿Por qué? Porque el día de reposo se hizo para descansar, se hizo para que se lo pudieras dedicar a Dios, pero no se volvió una religiosidad legalista que es la que esta secta de los sabáticos convirtieron. Ellos convirtieron un día que se dedicaba de adoración hacia Dios, lo volvieron una religiosidad. Y si no la cumples estás mal. Pero recordemos que número 1, Jericó cae en un día de reposo. Y número 2, este día se hizo para dedicárselo a Dios. Pero una vez que el Señor Jesucristo viene y hace el sacrificio, todos los días son para el Señor. Y obviamente el domingo pues es el día que nos reunimos, ¿no? La mayoría de los cristianos de las denominaciones evangélicas son los días que nos reunimos. Hay otros que se reúnen sábados, hay otros que se reúnen entre semana, hay otros que se... ¿Pero por qué? Porque entendemos que volvemos a lo mismo, entendemos que Cristo es todo, pero esta secta, que es una de las más conocidas, pues eso inventó, que teníamos que no podíamos comer puerco. Cuando la Biblia en ningún momento prohibía eso. Eso fue prohibido bajo la ley. Pero ojo, tú ya no estás bajo la ley ya acabó porque Jesucristo ya vino. La ley fue cumplida por él, entonces tú no estás bajo la ley. Ya no tienes que raparte, ya no tienes que rasurarte. O que alguno de ustedes cuando hace ayuno me va a decir que agarran la tierra y se la echan así. Porque eso tendrían que hacer. Toda la gente que le gusta vivir como que quieren que a fuerzas vivir como él, ¿hacen eso? Agarran y cuando ayunan se echan tierra y se la echan aquí. Y aparte agarran una navaja sin crema y se rasuran así. Yo creo que no, ¿verdad? Y eso sería vivir así. Que se echen silicio y ceniza, exactamente eso hacían. Agarraban ceniza, imagínate, y se la ponían. ¿Pero por qué? Porque era necesario cumplir la ley, porque el Mesías no estaba presente. Pero eso es lo que Pablo quiere enfatizarte. El Mesías ya vino, el Mesías ya murió por ti, ya no tiene ningún caso que quieras hacer ese tipo de cosas. Obviamente esta secta lo hace porque pues es una secta. No entiende esa secta no entienden que Jesucristo es todo y por eso te dicen no comas puerco y nada más reúnete el sábado, porque si no te reúnes el sábado eso es pecado y eso es mentira. Yo me puedo reunir el día que sea, pero nos reunimos para adorar a Dios. Y yo puedo comer lo que yo quiera, porque la Biblia me dice que tú eres libre de comer lo que tú quieras. La Biblia, no la doctrina sabática, no la doctrina de paz a voz, la Biblia, no la doctrina sabática. Volvemos a repetir lo mismo, ¿no? Aquí no esa doctrina no salió ni en los cánones de Dort, ni salió en el diario de Westminster. Esta doctrina es la Biblia. Esto no es, lo vuelvo a repetir, esto no es la doctrina de los sabáticos. Esto es lo que dice la Biblia, no lo que dice la doctrina de los sabáticos, ni lo que dice la doctrina de paz a voz, ni lo que dice la doctrina de Westminster, ni los cánones de Dort. Te estoy diciendo lo que dice la Biblia. Y asimismo, pues, los testigos de Jehová, los católicos, todos ellos entienden que Jesucristo... No entienden que Jesucristo es todo. Porque mira, John Piper decía esta ilustración. Imagínate que estás en el desierto. ¿Ya? ¿Ya se imaginaron que están en el desierto? Viene tu amigo, ve su sombra proyectada sobre la arena. ¿A quién abrazas? A la sombra, ¿verdad? A ver, está la chava que te gusta y ya te dijo que sí. Y ya se vieron ahí, se van a ver dónde van a salir. ¿Vas a abrazar la sombra? Ay, mira, ya. Y la chava. Y así son toda esa gente. Así igualitos. Viven en la sombra. No sé si has visto... Hay un capítulo de Bob Esponja, me da mucha risa, donde están buscando a Calamardo. No me digan que no conocen Bob Esponja, ¿no? Bueno, ahí búsquenlo en internet si no lo conocen. Entonces él está buscando a Calamardo. Y entonces cuando lo está, ¿cómo se dice? Buscando, pues dice, híjole, no lo encontré. Entonces encuentran un tubo grande de esos de agua y dicen, tú vas a ser Calamardo. Y lo abrazan. Y da risa, de verdad da mucha risa, pero esa misma risa da la gente. Hola Gadiel, ¿cómo estamos? Esa misma risa da la gente que vive en cosas que ya pasaron. Que vive como los sabáticos, que vive como los testigos de Jehová, que vive queriendo meter cosas que la Biblia no dice. Esa misma risa da la gente que te prohíbe que no te vistas así, que no te vistas cuando eso no está en la Biblia. Así dan de risa, porque viven en la sombra. Eso ya pasó. Entonces es absurdo volver a las reglas cuando tienes a Cristo, porque esas reglas ni siquiera eran suficientes. Esas reglas eran mientras llegaba el Mesías. Por ejemplo, hay una ilustración que a mí me gusta mucho y mira, yo creo que todos ustedes tuvieron que vivir en la pandemia. Y se acuerdan que en la pandemia, si ibas a una plaza, a la escuela, donde tú llegabas a ir,
¿Te acuerdas que no podía, tenías que estar bajo estos rendimientos, ¿no? Te tenías que pasar por la derecha, tenías que estar así. Por ejemplo, hoy iba pasando por una plaza ahí en las Américas. Y todavía está ya bien raspado, ya bien viejo el letrero de entra por aquí, entra por acá. Así todavía está viejito el letrero, pero ahí está. Pero ya bien raspado, pues fue hace como 5 años la pandemia, si no mal me equivoco. Entonces, cuando tú pasas por el letrerito de la pandemia, perdón, por ese letrerito, pues es que ya pasó. Pero imagínate que alguien a fuerzas quiera volver a pasar otra vez así, a la mitad, así. Y seguir otra vez y se usan a distancia y así. ¿Sabes por qué ya no tiene caso? Porque ya la pandemia acabó. ¿Por qué ya no nos ponemos cubrebocas? Porque la pandemia ya terminó. Pero antes, en el tiempo de la pandemia, era casi un suicidio no ponerse cubrebocas, no ponerse... Pero ¿te acuerdas que en ese tiempo se decía que ya no íbamos a poder volver a vivir sin cubrebocas, perdón, que ya no íbamos a poder estar otra vez abrazando a la gente? Pero se terminó, hermanos. La pandemia ya acabó, ya no hay guantes, ya no hay gel, ya no hay desabastecimiento, ya el gel cuesta lo mismo, ya encuentras un tanque de oxígeno como pan caliente. Si vas a una tienda donde quiera hay cubrebocas, no como antes que donde quiera había audífonos, cubrebocas y guantes, ¿se acuerdan? Ibas a donde sea y donde quiera había alguien vendiendo cubrebocas. Y donde quiera había alguien vendiendo gel. ¿Pero por qué? Porque eso era necesario en ese tiempo. Porque había una pandemia que estaba matando a la gente. Pero ya acabó la pandemia. Entonces ya no tiene ningún caso que quieran seguir así. Por eso nosotros ya estamos así sin cubrebocas y nada. Porque ya terminó. Pero así hay gente que quiere seguir viviendo en el pasado. Y esto los lleva a vivir en una espiritualidad falsa, como dice el versículo 18 al 19. Nadie los prive de su premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, hinchado por su mente carnal y no haciendo a la cabeza. Estas personas se las dan de espirituales, de humildes, ¿verdad? De místicas y de disciplinadas. Ah, no. Yo no me grabo orando, ¿eh? Yo soy mejor que tú. ¿Y a ti qué te importa si yo me grabo orando o no me grabo orando? ¿En qué afecto o cuáles? Pues, ¿cuánta gente no se motiva? Estás pasando el celular así y ves un reel y, ay, mira, está orando, a ver, pues sí es cierto, me falta orar. Se las dan de humildes. No, mira, yo con el Señor, mira, yo la verdad, yo estoy mejor con él que con el Señor que aquel. Yo sí soy bien espiritual con tu camioneta último modelo. O sea, hablas de cosas que ni al caso, pero tú sí bien con tus lujitos, ¿no? Y son místicas, ¿no? No, es que, ¿qué crees? A mí el Espíritu Santo sí me revela. A ti no. ¿Por qué? Porque traes el pelo pintado. Es que a mí el Espíritu Santo sí me habla. A ti no, porque tú no usas corbata. Es que a mí el Espíritu Santo sí me revela a través de la Biblia. A ti no. ¿Por qué? Porque mi Biblia es de 3,000 pesos y es una gigantota. La tuya es una de las chiquitas. ¿Cómo crees que la palabra de Dios así? No, la mía, ¿ves? Pues esas son cosas ridículas, la verdad. Y vacías, dice Pablo. Absurdas y vacías. Y claro, como les vuelvo a repetir, cada quien con su Biblia adelante. Pero ya sentirme más que el otro, no. Aquí acuérdense que aquí no hay más. Y todo esto es una humildad que ellos pretenden, pero en realidad es un orgullo. Y es un orgullo vacío. Porque dicen, yo tengo visiones, yo tengo experiencias, yo sí soy más santo. Pero la verdad es que Pablo dicen que todo esto es quitarse de la cabeza. Porque cuando uno deja de aferrarse a Cristo, aunque parezca muy piadoso, está muriendo. Y el crecimiento no viene de las experiencias místicas, sino de la unión viva con Cristo. La raíz del legalismo no es el deseo el legalismo es todo lo que te acabo de mencionar. Inventar cosas que no están en la Biblia, eso es legalismo. No es no tener amor, no es ser muy frío, no es ser muy poco espiritual, no es no orar. No, el legalista es el que inventa cosas que no están en la Biblia, así. Eso es el legalismo. Entonces la raíz del legalismo, que es todo lo que te acabamos de mencionar, no es el deseo de obedecer, es la incredulidad de que Cristo es suficiente, porque un legalista entiende que Cristo no es suficiente. Por eso están de metiches en la vida de los demás, por eso están criticando lo incriticable, por eso nada más están molestando cosas que ni al caso, por eso ven lo que donde no hay nada, pero para ellos así les parece, porque entienden que Cristo no es suficiente, la verdad, tristemente así es.
Y después en el versículo 20 al 23 él dice que si han muerto con Cristo, ¿por qué viven sujetos a preceptos? No toques, no gustes, no manejes, tienen reputación de sabiduría, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Y aquí llega un punto muy importante, que es muy indispensable antes de seguir avanzando. Mis hermanos, hay algo que se llama la conciencia. Y es aquí donde hay cosas que en la Biblia son leyes, pero hay conciencias. Por ejemplo, hay quienes aquí ayunan y adelante. Hay quienes aquí mismo dicen, mira, yo no me siento bien si no oro una hora. O yo no me siento bien si no sé, si no escucho alabanzas. Está bien, pero eso se llama la conciencia. Porque ciertamente yo no puedo irle a decir a alguien, no, es que tienes que hacer esto porque eso no está en la Biblia. Pero ¿qué crees? Que yo me siento bien haciéndolo así. Entonces, esa se llama tu conciencia. Entonces, la ley de la conciencia, lo dice Pablo en Romanos, es que cada quien es su conciencia. Y precisamente así es una de las cosas de donde nació el legalismo. Que la gente, pues, eso era en su conciencia, pero después se lo quisieron imponer a alguien más, y como no se dejó, pues ya lo hicieron doctrina. Pero eso se llama mi conciencia. Es la conciencia de cada quien. Yo recuerdo que así rápidamente, no te lo cuento, hablando entre predicadores, hay gente que dice, bueno, es que yo me acomodo para predicar con mi tablet. Otros dicen, yo me acomodo con mi cuadernito. Otros dicen, yo me acomodo con, no sé, con mi computadora, en fin. Pero cada quien es libre en esta parte. Eso son la conciencia. Por eso dice Pablo en Romanos que cada quien es según su conciencia. Miren, cada quien de nosotros ya está grande. Y ya sabe lo que es bueno y es malo. O sea, a veces hay veces que a mí, personalmente, a veces me dicen, no, pues ve este chavo, ve a él, velo cómo anda. Y yo digo, bueno, pero ¿qué quieres que le diga? O sea, ya está grande, ya sabe lo que es bueno y lo que no es malo. Y aún así él quiere estar haciendo ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué se le puede decir a esa gente? Sí, claro, hay que exhortar adelante, hay que exhortar, pero entiende que él ya está grande y entiende que él está decidiendo desobedecer o vivir para Dios. Pero entendamos eso, que esa es la conciencia del ser humano. Esa es, la conciencia del cristiano. Entonces la conciencia del cristiano es lo que nos va a siempre guiar. O sea, a ver, yo amo a Dios, y por eso, como lo amo a Dios, le quiero entregar 2 devocionales adelante. Que nadie te quite tus ganas, nada de que, si pues ahora re feo, pues si estás toda dormida, ni siquiera, pero así lo quieres hacer, hazlo. Nada de que, es que yo me grabé orando y eso, ¿y qué tiene? ¿Cuál es el pecado? Bueno, el pecado sería de la persona que esté inventando cosas que la Biblia no, pues en ningún lado las dice, porque eso en ningún lado lo dice. Es que ahí dice que cuando, ¿cómo dicen? Es que ahí dice que cuando ayunes, ayuna en secreto. Porque, que cuando ores, ora en secreto. Mira, eso se lo dijo Cristo a los fariseos, porque los fariseos tenían la costumbre de que se paraban en Plaza Center para parafrasear lo que te voy a decir, se paraban en Plaza Center, se paraban en el centro de la Ciudad de México, en este caso en el centro de Jerusalén, se paraban en público, ahí a estorbar aparte de todo, y se ponían a gritar sus oraciones, y ellos no oraban, ni siquiera para decir, bueno, voy a orar para enseñarles, ellos oraban para presumir qué bonito oraban, para eso oraban ellos. Ellos ayunaban para que la gente los viera. Ellos oraban para que la gente los viera. Entonces, obviamente Jesús condena esta actitud porque les dice, o sea, ustedes lo hacen para que los demás los vean. No lo hacen por amor, no lo hacen por los jóvenes, por la gente que los está viendo. Lo hacen únicamente y exclusivamente para que la gente los vea, para presumir. Por eso lo hacían ellos. Por eso Jesucristo condenó esa actitud. Pero de ahí en fuera, pues eso no quiere decir que sea pecado, eso no quiere decir que esté mal. ¿Por qué? Porque sencillamente la Biblia no lo dice. Más mal está la persona que lo dice o que lo inventa, porque eso no está en la Biblia. Es que eso está mal, pues ¿dónde está en la Biblia? Para que digas que esté mal. Es que ahí dice, bueno, eso era para los fariseos, y ya lo explicamos por qué. Y después Pablo dice, si han muerto con Cristo, ¿por qué están sujetos a esos preceptos? Entonces Pablo dice, si ya moriste con Cristo, ¿por qué sigues obedeciendo los mandamientos humanos? Entonces esta parte del legalismo parece poderoso, promete pureza y control, y mira qué padre soy, mira qué lindo soy, mira qué bonito soy, mira qué súper santo soy, pero esto solamente es un enemigo que llega con un tanque armado y te va a terminar destruyendo. Al final y al cabo, mira, todo legalista
Todo legalismo termina destruyendo al legalista. Los fariseos, los legalistas de aquel entonces, no digo que todos, la gran mayoría, se terminaron destruyendo en su legalismo. Porque llega un momento donde tu legalismo ya no va a dar para más. Y lo único que va a terminar es que te terminas volteando contra Dios. Porque ahí es donde acaba el legalista. Porque el legalista hasta se cree un poquito más bueno que Dios. No, pero ¿qué hubieras hecho si Dios te hubiera dicho ama a la humanidad? No, ¿por qué? Si yo soy santo. Eso cree el legalista. De verdad, el legalista se cree más bueno. Mira, el legalista en nuestros tiempos, de nuestros días, si hubiera visto a Cristo, lo primero que hace es ser uno de los primeros en quererlo matar. ¿Cómo que esto no es pecado? Claro que es pecado orar así. Claro que es pecado hacer esto. No, no es pecado. ¿Por qué? Porque no está en la Biblia. Eso fue lo que Jesucristo los condenaba. O sea, a ver, ¿de dónde me sacas esto, fariseo? Aquí dice, no, a ver, aguanta. Esto no dice, a ver, no estés malinterpretando la Biblia. Esto dice. Cuando les decía, es que, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? Ah, qué padre, dime dónde dice ¿dónde dice en la escritura que se tienen que lavar las manos? No, pues en ningún lado. ¿Ves? Así que finalmente, pues eso termina destruyendo a la persona. Así que una cosa tiene poder para vencer la carne y es una nueva vida en Cristo. Nada más. La carne no muere con tu legalismo, la carne no muere con nuestras ganas de hacer las cosas, la carne muere con un amor interno hacia Dios. Es la única manera. El estarte enojando contigo porque no dejas de pecar no te va a quitar las ganas de pecar. Las ganas de pecar siempre las vas a tener. Pero esas se quitan y se aplacan únicamente con el amor a Cristo. Cuando tú realmente amas a Cristo, te das cuenta de lo que hizo por ti. Y todo lo haces con la motivación de por amor me voy a guardar, por amor no le voy a fallar, por amor voy a estar, por amor, no de lo tengo que hacer, y lo tienes que hacer, y órale, porque soy el pastor, y no. Por amor hacia Cristo, de amen a Cristo, ríndanse hacia Cristo, piensen en lo que Él ha hecho por ustedes, en su gran amor. Entonces tú por amor ya no lo vas a hacer. El amor es lo más fuerte que existe. Entonces es el amor lo que nos mantiene vivos hacia Él, lo que nos hace obedecerlo. El que yo agarre y vea el pecado venir y diga por amor no lo voy a hacer, por amor me voy a guardar, es eso, el amor hacia Cristo, no el legalismo. El legalismo solamente nos va a acabar autodestruyendo, pero el amor hacia Cristo es lo que realmente nos lleva a obedecerlo. El amor hacia Cristo es lo que realmente nos lleva a ser obediente, a realmente cumplir sus mandamientos, a cumplir su palabra por amor. Por amor tú le cantas, por amor tú le danzas. Y cuando llegan las ganas de pecar, cuando llega el coraje atorado, cuando llega lo que a ti te molesta, lo que a ti te puede irritar, es el amor hacia Él. Lo que te va a hacer pues tomar las cosas con más mesura, lo que te va a hacer tomar las cosas más tranquila, lo que cuando quieras pecar y decir, no, pues para qué soy cristiana, pues que total, si todos, es el amor hacia Él. Mira, Señor, si esa gente te falla, yo no te voy a fallar, porque yo sí te amo, pero no de una manera presuntiva como lo hizo Pedro, ¿no? Porque Pedro tampoco era en ese momento por amor, él lo hacía de una manera presuntiva, ¿no? Porque pues así era su carácter antes de ser transformado por Cristo, ¿no? Que él agarraba y, Señor, pues es que lo que pasa es que yo no te voy a dejar, sí, pero de una manera presuntiva. Sí, porque por ejemplo José de Arimatea y María, que estuvieron al pie de la cruz, ellos sin andarle diciendo ni una sola palabra con Jesús, ahí estuvieron. ¿Por qué? Porque ellos lo amaban realmente. Los discípulos también, pero en ese momento pasaron por un momento de duda difícil, al cual todos los seres humanos no estamos exentos de pasar, pero en ese momento las que sin una palabra lo hicieron fueron José de Arimatea y su mamá, y la mamá y María. Entonces, obviamente es el amor. Ninguna otra cosa. El amor hacia Dios es lo único que va a evitar que peques. Que te verás que te va a evitar que peques. Que cuando tengas esas ganas no lo vas a poder hacer, porque es más grande el amor que tienes por Dios. El quererte andarte dando trancazos y andarte hablando feo y el andar condenando a medio mundo, eso no va a servir de nada. O el andar queriendo condenar y lo tengo que hacer y me tengo que levantar, eso no sirve de nada. Pero por amor a Cristo, sí. El día de ayer, cuando nuestra hermana Isis nos compartía su mensaje de Ageo, ¿por qué el pueblo quiso levantarse a construir el templo? ¿Por qué Nehemías quisieron levantar a construir las murallas? Porque les dijeron, lo tienen que hacer y se tienen que levantar. No, pues si ya llevaban 30 años diciéndoles. ¿Así? Feo. ¿Qué no aman a Dios? A ver, levántense y hagan. Pero cuando ellos mismos dijeron,
nosotros, por amor a Dios, vamos a levantar las murallas. Por amor a Dios, vamos a levantar el templo. Se levantó el templo. Fue hasta ese día. Porque créeme que en 30 años los caciques y los ¿cómo se dice? Los capataces, así se la pasaban asoleando al pueblo, como hoy en día tanta gente, ¿no? Y órale, y muévanse, lo tienen que hacer, y tienen que levantar al pueblo. ¿Y por qué no se levanta? Y así se la pasaban. Ay, pues decían, ay, sí, que siga gritando, ahí déjalo, así. Pero cuando entendieron el amor hacia Dios, dijeron, sí, vamos a levantar esas murallas. No fue porque se les estuvieron pegue y muévanse y levanten, no. Fue porque entendieron, por amor a Dios, vamos a levantar las murallas de Jerusalén. Y fue cuando las levantaron. Y el templo de Dios fue levantado hasta el día en que entendieron, por amor hacia Dios, cuando Dios les dice, ¿sembran mucho? No, recogen poco. No recogen lo suyo, analicen sus caminos. Y entonces Dios entonces en eso les dice a Zorobabel, le da la visión de que levanten el pueblo, levanten el templo. Y es donde les dice, la gloria postrera será mayor que la primera, en el libro de Ageo. Y entonces es cuando agarran y dicen, a levantar el templo. Y empezaron a levantar el templo por amor hacia Dios. Entonces esta historia de Ageo y de Nehemías no es una historia de muévanse, de apúrale, órale, ¿qué estás esperando, cristiano? ¿Qué te estás esperando para ponerte las pilas? No, es una historia de amor. De que por amor se pusieron las pilas para levantar la obra de Dios. Y si el amor hacia Cristo no está en ti, nunca vas a poder vivir ni avanzar en tu vida cristiana. Nunca. Hay tanta gente que vive aferrada a su cristianismo, a su legalismo, y por eso de ahí no pasan. Pero están amargados, están enojados y critican a medio mundo por eso. Porque el amor de Dios no está en ellos. Pero te lo vuelvo a repetir. ¿Por qué Nehemías se levantó el templo en la época de Nehemías? Las murallas. Por amor a Dios la levantaron. Pero antes de eso, nada más gritos y muévanse, pues no. Y no dudes que lo más seguro es que sí había gente, porque de hecho se cree que Tobías y Sanbalat en la época de Nehemías eran personas que hicieron, que dijeron, sí, vamos a levantar el templo porque nosotros sí somos creyentes, y órale, y nosotros sí amamos a Dios, vamos a demostrarle a esta gente que podemos sin ellos. Se amargaron y se volvieron los principales enemigos número 1, y por eso Tobías y Sanbalat querían detener a Nehemías. ¿Ya viste? Está levantando el templo. No, pero ¿por qué? Pero es lo que se cree, que Tobías y Sanbalat en algún momento también, porque eran samaritanos, eran judíos de sangre, y también en algún momento quizás, exactamente, y de esos todavía hay, exactamente, y lo más seguro es que quisieron tal vez quisieron ellos en algún momento levantar el templo, pero a su modo, a su manera legalista. Y como no pudieron, porque pues no se pudo, es el templo de Dios, las cosas de Dios no se toman a ese tipo de juego, como decía Gadiel, esto es verdad, pues resulta que no pudieron levantar el templo. Y se enojaron, se amargaron, y ya que se amargaron, pues ya exactamente, les dio envidia, y se amargaron, y se enojaron, y ya no levantamos el templo. Pero, y cuidado, y venga el siervo de Dios, Nehemías, a querer levantar el templo, porque inmediatamente que empezaron luego, ¿ya viste? ¿Qué? Manito, ya están levantando el templo. No manches, otra vez, me rellevan la Así pasó. Desafortunadamente, hoy en día sigue pasando lo mismo. Personas que quieren caminar en su legalismo, personas que quieren caminar en su religiosidad, pero no quieren caminar en amor hacia Dios. Y si no caminamos en amor hacia Dios, nunca en la vida vamos a poder hacer absolutamente nada. Esto no es una historia de... el camino del cristiano no es una historia de me tengo que poner y tengo que hacerlo. Es una historia de por amor hacia Cristo lo tengo que hacer. Por amor hacia Cristo me tengo que poner las pilas. Por amor hacia Cristo tengo que someter mi carne. En la época de Nehemías y de Ageo no fue de tenemos que levantar y me tengo que... Fue de por amor hacia Dios vamos a levantar las murallas. Por amor hacia Dios vamos a levantar el templo. Y te lo vuelvo a repetir, de ejemplo tenemos que lo más seguro es que años atrás así los trajeran. Y muévanse, ¿y qué están esperando? Y judíos, a ver cuándo es el templo, a ver, muevan. Y no pasó nada, pero hasta que entendieron que por amor hacia Dios lo tenían que levantar, lo levantaron. Y no tardó mucho, lo levantaron.
y sin miedo, y ahí andaban trayendo el colado, ahí traían las varillas, levantando, pero ¿por qué? Por amor. O sea, cuando estaban jalando las murallas, cuando estaban echando el colado, ¿qué era lo que había en su cabeza? Amor hacia Dios, y por el Señor me la estoy fletando, porque si hubiera habido odio, molestia o legalismo de, y tengo que poder, y yo soy cristiano y así, no, jamás hubieran podido. Fue por amor. Por eso te digo que esta no es una historia de muévete y lo tienes que hacer. Es una historia de por amor hacia Dios lo tengo que hacer. Entonces, si nosotros seguimos abrazando nuestro legalismo, nuestra religiosidad, de nada se va a servir. Es únicamente por amor. Y por amor hacia Dios tengo que hacer las cosas. Por amor hacia Dios, Ageo levantó el templo. Ageo y el pueblo levantaron el templo. Por amor hacia Dios, Nehemías y el pueblo levantaron las murallas. Si no hubiera habido amor, nunca lo hubieran podido hacer. Era por amor hacia Dios que hicieron todo eso. Hace mucho tiempo, un disque predicador, o bueno, un señor que le dicen predicador, de una disque iglesia, una vez se burlaba de la gente por ahí, le cedieron el lugar para que supuestamente, disque, exactamente, para que compartiera la palabra. Y que fue una porquería de palabra, ¿no? De una vez te lo adelanto. Entonces, en esto me acuerdo que él agarra y se empieza a burlar de los demás diciendo, es que, ¿saben qué? El cristiano no es para todos, ¿eh? Por eso es que esto no es para todos. O sea, para él pensaba que era como un título de nobleza o un título de poder y yo soy más grande que tú. Es una persona legalista totalmente, ¿no? Pero obviamente, pues eso él decía, ¿no? Como de, yo soy cristiano y estoy en un lugar más alto que tú. Yo soy mejor que tú. ¿Por qué? Porque él decía eso, ¿no? De que una vez le dijeron, no, es que sabes que el caminar del cristiano es complicado. Y él respondió, es que ser cristiano no es para todos. O sea, para él el ser cristiano era un título de poder. Y el que no fuera cristiano era menos. Y eso no es más que el legalismo, hablando. Así lo dijo. Te digo, era un disque predicador de una disque iglesia. O sea, disque iglesia y disque predicador se unieron y pues imagínate qué cochinada, qué porquería de lugar. Uy. Y le dieron el lugar y empezó a decir, ¿sabes qué? Pues, ¿cómo se dice? Así que él comentó que una vez le dijeron, es que ser cristiano está como complicado, así le comentaron. Muy, muy tranquilo le comentaron, ¿no? Pues es que yo siento, es que el ser cristiano está un poquito complicado. Y él agarra y dice, es que ser cristiano no es para todos, ¿eh? O sea, para él el ser cristiano, para este disque predicador, el ser cristiano era un título de poder. Y que yo soy mejor que tú por ser cristiano. El legalismo hablando, así. Allí no había amor. Porque cuando hay amor entendemos de... cuando hay amor, entendemos que todo es por Cristo. Y entonces cuando llega alguien y nos puede decir, ¿sabes qué es que el caminar en Cristo es complicado? Le decimos, puede que sí. Pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y todo vale la pena por Cristo, porque lo amamos. Es lo que decimos, un verdadero cristiano es lo que dice, por amor hacia Cristo. Y un legalista pues dice, no, pues es que ser cristiano no es para todos, ¿eh? Porque yo sí soy... Eso es lo que decía el disque legalista. Pero una persona que realmente ama a Dios, entiende eso. Entiende que todo lo que hacemos, lo hacemos por amor. Todo. Entonces, cuando llega alguien y dice, es que la verdad el caminar en Cristo es difícil, le decimos, puede que sí. Pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y lo más importante es que amamos a Dios y por eso va a valer la pena. Eso es lo que hace un verdadero cristiano. Una persona como la que te mencionaba, pues piensa que es un título de nobleza y que puede humillar a los demás, ¿no? Y eso no es así. Ese es el legalismo hablando. Pero el amor nos recuerda que todo lo hacemos hacia Cristo por amor hacia Él. Así que si tu corazón se enamora más de Cristo, el pecado va perdiendo su poder y va cada día perdiendo su efectividad. Y la carne pierde su dominio. ¿Por qué? Porque es más grande el amor de Cristo en ti que el pecado. Por eso dice la palabra de Dios que el amor cubrirá multitud de pecados. Ciertamente sí se refiere al amor, a la muerte de Cristo en la cruz, pero también es algo que literal, el pecado ya no tiene poder sobre ti. Y por más que te esté jalando no puede, porque el amor de Cristo está engrandecido totalmente en tu vida. Y ya no se puede detener. Y obviamente el amor es más grande que eso. Así que, finalizando con esto, hay 4 cosas muy indispensables. 4 cosas rápidas, no crean que es así.
4 cosas ya rapiditas. Recordemos que Cristo basta, o sea que no necesitamos más reglas para ser aceptados por Dios. No necesitas más que Cristo. Las leyes ya pasaron, las leyes judías ya pasaron. Tú ni siquiera eres judío, eres oaxaqueño, no es cierto. Eres de Catepec o de la Ciudad de México, para empezar. Entonces, nosotros ya no necesitamos más reglas para ser aceptados por Dios. Ahora, no confundamos autodisciplina con santidad. La santidad es algo que hacemos por amor hacia Dios. Y la autodisciplina nunca nos va a llevar a ningún lado. A ningún lado. Dicen que la autodisciplina en el cristiano es como estar así, mira. ¿Así? 40 años se los trajo Dios así en el desierto. No confundamos la autodisciplina con la santidad. Seamos radicales con el evangelio, no con las reglas. El evangelio, no las reglas, ¿eh? El evangelio produce gozo, no orgullo, felicidad, alegría, no humildad, no comparaciones, no como el disque predicador este que te acabo de mencionar de esa disque iglesia, que agarraba y, no, pues, es que, es mi mamá, porque siempre se la pasaba mencionando a su mamá, siempre se la pasaba mencionando su vida, siempre se la pasaba mencionando que en los tiempos de su denominación, que no voy a decir el nombre porque no le voy a dar ningún tipo de publicidad, pero bueno, pero siempre que en mis tiempos y en los tiempos de aquellos y en antes y de veras, le preguntaban algo de, porque era según el señor era muy teólogo, y le preguntaban algo del Espíritu Santo, le preguntaban algo muy básico, no, eso está mal, no, nunca sabía responderte nada, pero él según sabía todo. Y entonces esta persona era una persona que supuestamente conocía, pero no tenía nada. Entonces en él no había el evangelio, había reglas. Y había superioridad, porque él sentía que era superior. Ni mentalmente era superior a nadie, ni físicamente era superior a nadie, porque la verdad es que no. O sea, en todas las áreas estaba bien mal, pero él creía que espiritual, pues ni ahí era superior. Pero eso aplica para mucha gente que se cree superior a los demás, que piensa que puede humillar a los demás. Eso no aplica ahí. Y así andaba, es que fíjate que así está mal, estás mal. Sí, es que mira, y así hablaba. Parecía bulldog, pero bueno, ni tanto, porque yo tengo 2 bulldogs que amo con todo mi corazón. Entonces más que nada como perro con moquillo, yo diría que parecía esta persona. Esto es lo que produce el evangelio: gozo, amor, pero no produce comparación. Y aferrarnos a la cabeza, aferrarnos a Cristo. En todo esto nos tenemos que aferrar a Cristo. Mis amigos, aférrate a Cristo. Aférrate a Cristo. Aferrándonos a Cristo, nosotros saldremos victoriosos de esto. Si tú no te aferras a Cristo todos los días de tu vida, hoy que te vas a dormir, mañana que te levantas a estudiar, no lo sé lo que vayas a hacer, nunca, de verdad, nunca vamos a poder avanzar en nuestra vida cristiana. Aférrate a Cristo, esfuérzate, abstente más. El evangelio dice: Cristo ya lo hizo todo. La religión te dice: te falta. Pero el evangelio nos dice esto. ¿A quién vas a escuchar? ¿A la religión, a la religiosidad, a los inventos de la gente o a lo que dice la Biblia? Los inventos de la gente no paran, nunca van a acabar. Los inventos de la gente no acaban. Y de veras, te mencioné algunos ejemplos, pero la lista es interminable y el tiempo no lo da para eso. Pero la manera de pensar de la gente nunca va a acabar. Van a sacar nuevas doctrinas, van a sacar nuevas religiosidades, van a sacar nuevas cosas. Eso es lo que ellos dicen. Pero el evangelio nos dice: aférrate a Cristo, que Él ya lo hizo todo. Eso es lo que dice la Biblia. La Biblia siempre va a decir eso. Así que, ¿a quién vamos a seguir? A lo que inventa la gente, que nunca va a acabar la lista de inventarse, nunca van a dejar de inventar cosas. Nos vamos a seguir lo que dice la gente o lo que dice la Biblia. La gente nunca va a dejar de andar inventando cosas. La gente jamás en la vida, los religiosos nunca van a dejar de seguir trayendo nuevas doctrinas, nuevas de esas. O sea, ellos, entonces, ¿a quién vamos a escuchar? ¿A lo que dice la gente o a lo que dice el evangelio? Porque el evangelio nos dice: Cristo ya es todo. Acuérdate que Cristo es el poder de Dios y solamente en Él estamos ahí. Así que no te dejes juzgar, ni seducir, ni engañar por nada que no sea la Escritura. Levanta tu mirada, fija tu corazón en la cabeza y di con Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. En nosotros
Ya estamos juntamente crucificados con Cristo, ya no hay religiosidad, ya no hay nada, y como bien nos dice Gadiel, el cristianismo nunca va a dejar de existir, todas las religiones se van a acabar, todas las maneras de pensar van a acabar, pero el cristianismo nunca va a dejar de existir, como bien lo dice Gadiel. ¿Por qué? Porque es fundado por Cristo y es lo único que va a prevalecer hasta el final. El mismo Señor lo dijo, que se podrán apagar las lenguas, se podrán acabar, pero el amor de Cristo, el cristianismo, nunca, jamás va a terminar. Recordemos que con Cristo estoy juntamente crucificado, estamos juntamente crucificados, ya morimos con Él, ya fuimos amalgados con Él, ya la ley antigua fue cumplida en nosotros por Él y por lo tanto Él ya cumplió por nosotros. Así que nosotros ya no vivimos más, ya no vivimos más, ya no hacemos lo que queremos, sino que vivimos en Cristo y Cristo vive en nosotros y todo lo hacemos ya única y absolutamente por amor a Cristo. Recuerda que el legalismo no te va a llevar a ningún lado. Es como tomar un cuchillo y tomar el mejor bisturí bien limpiecito, ¿verdad? Bien así, y agarrar y... Eso es el legalismo. Pero lo único que nos va a hacer que avancemos día a día en nuestra vida cristiana es el amor de Cristo. Y si no avanzamos y si no amamos a Cristo, jamás en la vida vamos a avanzar. Todos los días es avanzar y avanzar amando a Cristo. Aférrate a Cristo. Ama a Cristo. Vive para Cristo. No hay otra cosa. Otro camino es seguir el mismo camino del legalismo. Amar hacia Cristo y aferrarnos totalmente hacia Cristo. Así que con Cristo estamos juntamente crucificados y ya no vivimos más vive Cristo en nosotros. Despidámonos en oración. Señor, gracias te damos por esta palabra. Te pedimos, Padre, que tú seas guardándola en el corazón de todos y cada uno de nosotros. Y te pedimos, Padre, que todos los días nos recuerdes que Jesucristo es suficiente. Y tú eres el único que nos va a salvar, Señor. Sabemos que las religiones y el legalismo no van a dejar de inventarse, Señor. Van a seguir trayendo más cosas, van a seguir inventando más cosas, Señor. Pero ¿a quién vamos a oír, Señor? ¿A tu palabra? ¿A lo que tú dijiste, que Cristo es suficiente? ¿O vamos a seguir los inventos de otras personas, Señor? Vamos a seguir los inventos de personas humanas, Señor, falibles, que solamente inventan cosas desde su tradición, desde su manera de pensar, desde su corazón, desde su humanismo, desde donde sea, o vamos a elegir seguirte a ti, Señor. Tú nos enseñas que tú eres el centro de todas las cosas y por lo tanto, Señor, a ti te seguimos, a ti te obedecemos y a ti te buscamos por encima de todas las cosas, Señor. Aferrarnos a ti es lo único que tenemos en nuestras vidas, Señor, porque todo lo demás es sombra que pasa, Señor. Es polvo que se arrastra, Señor. Es como el trigo en invierno que pasa, sin embargo, tú eres eterno. Tú permanecerás tú permanecerás por siempre, Señor, con nosotros. Y como decía el rey David, Señor, ellos perecerán, mas tú permaneces. El cielo se destruirá como un pergamino, Señor, pero tú permanecerás por siempre. Te damos la honra y te damos la alabanza. Bendice a todos los que se conectaron, Señor. Bendice a aquellos que faltaron. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús guarda estas palabras, Señor. Y recordemos, Señor, que el legalismo no nos va a llevar a ningún lado, Señor. Que la religiosidad tampoco nos lleva a ningún lado, Señor. Todas esas ideas religiosas y el legalismo solamente son autodestrucción para el ser humano y nuestra fuerza y aferración está solamente en Cristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno.